Buenos días, tardes o noches. Yo soy Carla Sofía García López, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional número 164. Estoy cursando el primero E en la materia de El Estado Mexicano en los proyectos educativos 1857-1920. El día de hoy voy a hablar sobre los aspectos negativos, los aspectos positivos y los temas que más me gustaron o que más me hicieron interesantes a lo largo del curso o del semestre. Primero, los puntos positivos que tengo es que la verdad me gustó la dinámica de trabajo, sobre todo los videos que se me hicieron como más dinámicos y que es una oportunidad para nosotros, ya que al ser docentes y el estar en un ámbito social, pues tenemos que desenvolvernos y empezar a hablar más hacia un público o hacia una pantalla en este caso. También las baterías se me hicieron muy interesantes, ya que fue como una forma de enseñarnos a hacer cuestionarios, en el caso de que más adelante cuando seamos docentes pues nos toque hacer los propios cuestionarios para que los contesten los alumnos. Esas fueron las dinámicas de trabajo que más me gustaron. Además que en lo personal no tuve ningún problema con el docente, entonces para mí fue bueno. Y en las clases presenciales, después de que terminaba con los virtuales, el momento en que nos explicaba un poco más del tema y nos daba la atención necesaria, pues se me hizo muy bueno de su parte. En los aspectos negativos, creo que no tendría nada que agregar, salvo una pequeña, tal vez, sugerencia, es que si en el siguiente semestre ya serían presenciales, creo que debería haber un poco más de interacción alumno-docente. Es decir, cuando nos esté explicando algo, que haga preguntas abiertas para dejar que el grupo las conteste, una forma para interactuar y que se haga más dinámica y menos tediosa la clase. Creo que ese sería el único aspecto negativo, por así decirlo, que tendría. Entonces, pues ahora vamos a hablar sobre los temas que más me parecieron interesantes. Fueron 4. Primero les voy a hablar de la semana 7, que se trató sobre la educación en el Segundo Imperio y la Ley de Instrucción Imperial de 1865. Este tema se me hizo bastante interesante, pues yo considero que Maximiliano de Habsburgo no fue un traidor, como lo mencionan, y tampoco fue malvado o un vendedor de patrias. Su único mal fue que era un extranjero. Además de que las ideas que traía sobre la educación eran muy buenas, ya que pues al traerlas de Europa, pues obviamente allá estaban más avanzados en cuestión de lo que enseñaban y de lo que se veía. Por ejemplo, aquí la educación pues era un trabajo muy mal pagado, es decir, no les daban a los maestros lo que pues realmente se requería. Y también fue cuando se empezaron a separar por grados, es decir, ya no estaban todos juntos, sino que ahora había por grados y cada grado su dificultad, y pues así lo seguimos llevando hasta el día de hoy, es decir, los de primero con los de primero, los de segundo con los de segundo y así sucesivamente, según sea el grado en el que se encuentre. También otro tema que me pareció muy interesante fue el de la semana 10, donde nos hablaban sobre el régimen político de Porfirio Díaz. En lo personal, yo siento que Porfirio Díaz no fue tan malo como dicen, solamente fue mal contada su historia. Él trajo buenas ideas a México y trajo muchas buenas cosas como el ferrocarril, el telégrafo, las líneas de comunicación que pues antes no se tenían, además de que ayudó a impulsar un poco más la economía de pues México, que no se encontraba tan pobre, además de que los crímenes, es decir, los robos y todo ese tipo de cosas que había con los bandidos durante el régimen de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, disminuyeron. Pues la verdad eran muy drásticas las formas en que se les castigaba durante el régimen de Porfirio Díaz, es decir, les cortaban las manos o los mataban ahí. Entonces, así como tiene cosas malas, tiene cosas buenas, pero no es tan malo, insisto, en cómo nos lo pintan en los libros.
y sobre todo en la educación. Él fue uno de los primeros en traer la educación superior, por así decirlo, las universidades, pues se empezó a especializar más en esos temas y los empezó a tomar con más interés, no solamente en la educación pública, sino en pues, la educación superior. Otro trabajo que se me hizo, bueno, otra semana o tema que se me hizo muy interesante fue el de la semana 12, donde hablamos acerca de la educación en México y la pedagogía. Es decir, cómo fue que esta ciencia fue traída a México, cómo esta se fue desarrollando hasta lo que hoy conocemos y pues lo que estoy estudiando y pues cómo ha sido a lo largo del tiempo, es decir, desde hace cuánto hay educación en México. Por ejemplo, o sea, no es el mismo tipo de educación, pero durante las culturas se les educaba a los hombres, las mujeres pues solamente se dedicaban al hogar, pero los hombres, aparte de que se les daba su educación, también se les educaba para pues ser guerreros. En la, durante la colonia la educación era más escasa, solamente se daba a los hijos de la gente importante, es decir, no toda la población tenía acceso, pero había una educación, igual hacia las mujeres era muy estricta. Ahí fue cuando recién empezaba a dárseles esa libertad a las mujeres de que pudieran empezar a estudiar. Ya durante Benito Juárez o las leyes de reforma fue la época en que la educación se empezó a visibilizar más y a ser un tema del que hablar, un tema más importante, sobre todo cuando decidió ser laica, gratuita y pues para todos. Este fue el momento en que la educación empezó a tomar más importancia en la vida de los mexicanos. Pues el que Porfirio Díaz haya traído a los positivistas, el que Joaquín Baranda o Justo Sierra empezaran a tomar más importancia en la educación y que hicieran de esta un movimiento más importante para el mexicano fue, creo que el mejor momento para que las personas empezaran a interesar más y que hubiera menos analfabetismo, pues en esa época, vaya que el analfabetismo era una gran cantidad, vaya, de personas, entonces se me hizo un tema bastante interesante, pues vi desde el principio la educación hasta lo que tenemos ahora, entonces sí es un gran cambio y vaya que es pues para pensar. Y por último fue la semana 14 donde hablamos de la Revolución Mexicana y cómo esa se divide en dos partes, es decir, la democrática por parte de Madero, por parte de Venustiano Carranza, por parte de los políticos que estaban interesados y la popular por Villa, por Zapata, por Álvaro Obregón. Y cómo esta, más que una revolución por buscar la libertad del país, fue más una lucha de egos. O sea, sí, después de que desterraron a Porfirio Díaz, se convirtió en una lucha de egos para ver quién era mejor. Entre Carranza y Villa y Zapata o Álvaro Obregón. Fue incluso que terminaran matándose entre ellos y que todo por lo que lucharon antes de el sufragio efectivo, no reelección, o que no hubiera, o que se les diera la tierra a los que trabajaban, es decir, que no se les explotara por medio de las tiendas de raya. Todo eso no importó porque se convirtieron solamente en falsas promesas que hicieron los políticos para poder tener al pueblo de su parte. Entonces es un tema que si te pones a pensarlo bien, es lo mismo que vemos ahorita, solamente que en distinta época. Es por ello que, como les mencioné en cada video, que es importante conocer la historia para no estar destinado a volver a cometerla. Porque así como una vez Villa y Zapata y los indígenas creyeron que si apoyaban una lucha de políticos, estos iban a mejorar y no lo cumplieron, al día de hoy lo seguimos haciendo con los políticos que prometen cosas para darle su voto y pues no pasa nada. Entonces por ello es importante que conozcamos la historia y espero el siguiente semestre terminar de ver la educación en México de 1920 a la actualidad y pues
eso es todo.